Yo le voy a invitar que vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulo 11. Gloria a Dios. Jesús, gracias, Padre. Mire, dice el verso 1: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso, tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel. Tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Oh Jesús. ¿Sabe? Este fue un día poderoso para David. No solo por el hecho de que fue el día en que fue coronado, en que por fin veía quizás sus metas y sus objetivos de tomar un día el trono. Aleluya. No era por ahí. Él estaba viendo en ese día cumplidas las palabras que Jehová Dios le había dicho. En este día se estaba cumpliendo la palabra del profeta Samuel. En este día Dios estaba trayendo gracia y justicia a una nación que hasta antes de ahora había estado dividida, que era difícil, aleluya, pensar que un día todas las tribus se pudieran unir como una sola nación. Ahora David lo estaba alcanzando y lo estaba logrando. Y gloria a Dios, quizá cuando él estaba recibiendo la honra de rey, el puesto de rey, al momento en que veía la multitud de gente apoyando, al momento que él sentía la presencia misma de Dios para ungirlo como rey, aunque él había sido ungido, gloria a Dios, quizá él se estaba proyectando en sus recuerdos al momento en que él estaba aquel día en el campo, como lo hemos platicado tantas veces, quizás adorando. Quizás estaba con el arpa, aleluya, en una mano el arpa tocándola y sujeto a su cintura aquella honda o aquella resortera, aleluya. Bueno, no era una resortera, era una honda. Un hombre que sabía abrir los cielos, un hombre que sabía enfrentarse a los temores, un muchacho apenas, un joven quizá sin ninguna experiencia militar, ninguna experiencia política, pero sabía encontrarse con Dios, sabía abrir los cielos, sabía cómo encontrar, aleluya, esa presencia que podía lograr hallar gracia delante de Dios. Así que cuando él estaba recibiendo el reinado, él estaba viéndose en aquel momento adorando a Dios, cuando de pronto un mensajero de su casa llegó para decirle: regresa porque te están buscando. Quizá él pensó: bueno, a lo mejor si voy me van a regañar por qué las dejé. Quédate tú. ¿Sabes para qué? Dice: no lo sé, pero sé que alguien muy importante está en la casa y te busca. Él no lo entendió. Él, el único contacto que tenía era con sus hermanos, con su padre. Las únicas palabras que oía era: ¿qué haces aquí? Hueles mal, hueles a becerro, ve para allá afuera. Quizá las únicas palabras que oía era: tú no puedes estar con nosotros, tu trabajo es allá, lejos con los corderos. Tienes que ir a pastorearlos. En un evento tan grande como el hecho de que un profeta, y no cualquier profeta, el profeta que estaba en cierto modo liderando toda la nación, estaba en su casa. La familia se había reunido, los hijos de Isaí estaban ahí, todos estaban. Sabían quién era el personaje que estaba con ellos. Así que yo puedo creer que estaban con sus mejores galas. Quizá cuando los habían llamado les habían avisado: bueno, vente presentable,
porque el profeta de Israel está en la casa. Pero a David no le había llegado el WhatsApp, a David no le había llegado el aviso. Fue hasta que Dios constantemente le decía a Samuel: ¿no es este al que yo he escogido? Comprende, Samuel, que el que yo anhelo y el que yo busco es el que tiene el corazón conforme al mío. Es el que hará grandes cosas, es el que traerá grandes victorias a Israel, pero ninguno de estos es. Así que Samuel tuvo que poner entre la espada y la pared a Isaí y le dijo: muy bien, no nos vamos a sentar a la mesa, no vamos a comer en este día hasta que yo vea a este último jovencito. No es el más fuerte, no es el más habilidoso, quizás no sabe hacer muchas cosas, no es el primogénito, no va a ser un patriarca nunca porque no nació el primero. Wow. Así que, wow, dice, pero es el que Dios quiere ver. Así que cuando David llegó y le dio la palabra: un día tú vas a gobernar a Israel. Aleluya. Y David, aleluya, sentado ahora en el presente, en este trono, él recordaba que en aquel tiempo, cuando recibió esta palabra, no era militar, no era político, no tenía un nombre. Nadie más, aleluya, fuera de la aldea quizás sabían de él. Estaba en un anonimato, estaba en una situación de desprecio. Lo sabe, adorando a Dios, sirviendo a Dios, pasando tiempos y quizás horas con él. Halló gracia, una gracia tal, una gracia tan fuerte, tan poderosa, que le habilitó a él, quizás aún sin las habilidades técnicas, quizás sin los requisitos necesarios, pero la gracia le habilitó para un día él llegar a ser rey. Y ahora él lo estaba viendo. Y si usted me acompaña ahí mismo al verso 10, dice la palabra: estos, cuando hace la presentación, estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, no conforme a hombre, no conforme a estrategias políticas, no conforme a conveniencias o intereses, sean nacionales o aún entre tribus. Wow. Y empieza y dice: este es el número de los valientes que David tuvo. Gloria a Dios. Y empieza con Yasobeam, hijo de Jacmoní, caudillo de los 30. Dice: el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahojita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en la batalla, aleluya, estando allí juntos en batalla a los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Dice: huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Escuche, donde el pueblo completo no pudo, donde el pueblo se vio tan vacío que tuvo que huir, hubo valientes de David que se levantaron ellos solos y defendieron el lugar y prevalecieron, porque ellos descubrieron la gracia de Dios y descubrieron que esa gracia provocaba que Dios estuviera con ellos. David algo sabía cada vez que salía en sus campañas militares a pelear, una vez que ya estaba a las órdenes del rey Saúl antes, que con la gracia de Dios él siempre vencía. Y siempre Dios le bendecía, siempre Dios le traía de nuevo con victoria, nunca avergonzado. De modo que aquellas doncellas, cuando llegaba David, cantaban y decían que Saúl había matado a 1000, pero David había matado a sus 10,000. Tal era la gracia que David cargaba. Gloria a Dios. Y ahora vemos que David se acompañaba y se rodeaba de hombres ilustres, hombres valerosos, valientes, que tenían en su currículum proezas, aleluya, quizá para un hombre común imposibles de alcanzar o de igualar. Aleluya. Dice el 15: y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulam,
cueva que ya conocían. Dice, estando el campamento de los filisteos en el valle de Rafaim, David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Y David deseó, en su corazón deseó, y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén? Yo sé que quizá usted ha leído estas anécdotas y estas historias de estos valientes. O sea, a mí me emocionan, me inspiran, me levantan de la comodidad, me levantan de la incredulidad, me levantan de la tibieza, me levantan del estancamiento, me levantan del conformismo. Aleluya. Dice David: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta, que estaban rodeadas de filisteos, estaba tomada? Dice que aquellos rompieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Aleluya. Y después habla de Abisaí, Jesús, jefe de los 30. Dice que el cual blandió su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los 3. Dice, y fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Y después habla de Benaía, Jesús. Dice, de grandes hechos, que venció 2 leones, que descendió y mató un león en medio de un foso en tiempo de nieve, que venció a un egipcio de 5 codos de estatura, que cargaba una lanza, este egipcio, como un rodillo de tejedor. Dice, mas él descendió con un báculo y le arrebató al egipcio la lanza. Dice, y lo mató con la misma lanza. Jesús. Y si ustedes después quieren leer en casa toda la lista, y usted la ve también en segunda de Reyes, aleluya, su par. Le habla también, segunda de Samuel 23, verso 8 en adelante. Le va a hablar de estos hombres, y habla de otro donde dice que mató él solo 800. Wow. ¿Y sabe qué veo en estos hombres? No solamente veo gente valiente y esforzada, hábil en la guerra, aleluya, sino que vemos gente que estaban cumpliendo la voluntad de Dios, por lo cual ellos hallaron la gracia para ellos poder cumplir esta voluntad. Ellos tenían esa gracia. Usted lo lee y quizá le sucedió como a mí cuando lo leí por primera vez. Y yo dije, wow. Era gente que quizá David había buscado a lo largo de todo el reino, diciendo: buscadme a los mejores caballeros, buscadme a los mejores hábiles, a los mejores guerreros. Pero le tengo noticia, no fue así. David nunca mandó a buscar a la élite militar, sino que usted rastrea a través de la palabra los orígenes de estos valientes, de estos guerreros, aleluya, tremendos. Jesús. Y usted lo va a encontrar, muchos quizá ya lo saben, primera de Samuel 22, 1 y 2, cuando David estaba huyendo de Saúl. Cuando David, aleluya, escuche, a sus propios ojos, quizá no se veía con gracia ese día. En esos tiempos de aflicción que él estaba pasando, él se veía prófugo, se veía perseguido, se veía menospreciado, se veía vil. Aleluya. Yo no sé cuántos se identifiquen con ese estado de David en aquel tiempo. Dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Esto es en primera de Samuel 22:1. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, ¿sabe que Dios tomó a esa gente? No, esta gente no habla que eran los experimentados en batalla, no habla su currículum, no habla de su experiencia buena que tenían. El currículum de ellos para llegar con David es que eran afligidos, endeudados y en amargura en espíritu.
Wow, qué grupo, qué llamado de David, ser jefe de esta gente. Oh, tú eres de los amargados, de los endeudados. ¿Quién es tu líder? Ah, es David, está por allá. Aleluya. Pero sabe, para David no era ajeno ese estado en que él se encontraba, porque ya antes se había sentido perseguido, porque ya antes en los campos de su papá, pastoreando aquellas ovejas, ya se había sentido menospreciado. Pero él sabía, aleluya, que su espíritu, que su corazón no dependía de las cosas que le rodeaban, no dependía de que estuviera bien con lo que estaban rodeándole. A él no le afectaba si Saúl, que era el rey, era al que él servía, ahora él lo estaba persiguiendo. Eso no le deprimía, eso no le afligía, no le robaba la paz y tampoco ciertamente le robaba la fe. ¿Sabe por qué? ¿Cuál era el secreto de David? Oh, David, quizá hoy usted venga y le diga: David, cuéntame, ¿cuál es tu clave? ¿Cómo tú lo logras? Quizá David se sentaría en una peña ahí y le diría: ven, te voy a decir, yo no me dejo llevar por las circunstancias. Y no es que sean leves. Me está persiguiendo el más poderoso de la nación. Ay, Jesús. Los enemigos de Israel me conocen. Todo el mundo me persigue. Me persiguen los de mi nación y me persiguen los extranjeros. Pero yo no me afecta eso, porque yo no vivo de acuerdo a eso. Yo vivo de acuerdo a la gracia que fluye de los cielos mismos, de la presencia de Dios. Aleluya. Yo solamente levanto mis ojos, abro mi boca y empiezo a adorar, empiezo a dar gracia, empiezo a alabar a mi Señor. Y entonces la gracia empieza a fluir. Y entonces yo no solamente veo las cosas que me rodean, sino que veo más allá, veo lo que viene, veo que un día yo voy a estar en victoria, veo que un día yo voy a sentarme al trono, porque Dios lo dijo y Él lo hará. Aleluya. Así que estos hombres que venían amargados, estos hombres que venían endeudados, estos hombres que venían, aleluya, como lo vil y lo menospreciado, se empezaron a acercar a este David. Y este David les empezó a enseñar cómo hallar gracia. Les empezó a enseñar cómo poder adorar a Dios, cómo tener un corazón firme, cómo poder creer que a pesar de que todo se veía mal, todo un día pronto iba a estar bien. Oh, Jesús. ¿Y sabe qué? Estos hombres empezaron a hallar gracia. ¿Cómo lo sé? Oh, Jesús. ¿Sabe por qué lo sé? Porque la gracia le transforma. Escuche, gracia que usted crea tener y no le transforma, no es gracia. La gracia le va a retar. La gracia lo va a confrontar con toda mediocridad. La gracia le va a confrontar con el pecado. La gracia le va a confrontar con su estado actual. Porque sabe, ciertamente estos hombres fueron encontrados en un estado de menosprecio, en un estado vil, en un estado endeudado, afligidos, amargados de espíritu. Por lo cual yo, de acuerdo a Proverbios, yo puedo creer que muchos venían enfermos. Pero hallaron gracia. Y la gracia le transforma. Ellos empezaron a fluir esa gracia. Y sabe, pronto empezaron a ser transformados. David, aleluya, salió de su casa aquella primera vez como un pastor. Aleluya. Como un músico llamado al palacio a servir. Pero conforme iba pasando el tiempo, esta intimidad con Dios, esa gracia con Dios, lo empezó a transformar, lo empezó a cambiar. De pronto ya no hablaba con la humildad de un pastor, de pronto empezaba a hablar con el carácter de un militar. Más adelante él seguía metido en la gracia, seguía intimidando con Dios, seguía en una intimidad profunda con Dios. Y entonces de pronto los que lo habían oído, lo habían escuchado con una autoridad de un general militar, de pronto empezaron a escuchar la voz de un rey. Empezaron a escuchar la autoridad de alguien, aleluya, que sabe el corazón de Dios. Padre Santo. Y fue transformado. Y fue cambiado. Cada día. No fue perfecto. Cometió errores. Pero él corría pronto a la gracia. Corría pronto a los pies de Dios. A clamar. A decir: Señor, yo quiero conocerte. No apartes de mí tu Santo Espíritu.
Aleluya. Mejor me son un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Tu amor, Dios, tu amor, Padre eterno, me mejor que el amor de 1000 mujeres. Hey, y era un hombre que tenía muchas esposas. Sabía de lo que hablaba. Aleluya. Pero esa misma transformación que experimentó David, de pronto los hombres de David, esos que en un inicio eran amargados, enfermos, cobardes, endeudados, de pronto empezaron a ser transformados. De pronto se dejaron de ver de acuerdo a las circunstancias que les habían formado antes. De pronto dejaron de hablar como habían aprendido a hablar. Dejaron de quejarse. Aleluya. Dejaron de estar hablando de sus dolores, de sus circunstancias, y empezaron a hablar de a futuro. Empezaron a hablar de lo que venía. De pronto uno le decía al otro: oh, cuando nuestro jefe sea rey, estaremos en autoridad, seremos conquistadores, lograremos grandes cosas. Y ciertamente las pruebas fueron llegando para ellos. De pronto uno que quizá no se había sentido suficiente para enfrentar ni siquiera a un hombre, ahora que había, aleluya, que se había aleluya, empapado de la gracia, que estaba lleno de la visión de Dios, que estaba chupando, aleluya, del Espíritu que venía del cielo para tener ese carácter, esa audacia. Ahora estaba enfrentando y retando a 800. Otros estaban peleando con 300. Aleluya. Quizá uno por ahí que tenía miedo a los perros, ahora estaba enfrentándose a leones. Y sabe, un león encerrado y en un hoyo es más feroz todavía. Y entonces usted lee cómo llegaron a estos hombres cuando el rey se coronó. Gente audaz, atrevida, que sabía pelear, que sabía guerrear. Aleluya. Porque la gracia no viene para tomarle pena a usted y dejarlo igual. Para que Dios diga: oh, sí, pobrecito, mira, lo vamos a proteger y a bendecir porque pobre. No, la gracia que Dios haya en usted, o que usted haya gracia delante de Dios, esa gracia empieza a transformarlo. Lo empieza a sacar de esa cueva de Adulam. Jesús. Quizá muchos hubieran preferido quedarse en esa cueva escondidos. Quizá muchos hubieran hecho un comité para decirle a David: David, tiene que ser sabio, tiene que ser estratégico. Mira, la cueva es cómoda, la cueva es segura, quedémonos en la cueva. Padre Santo, hoy en día, ¿cuántos de nosotros, cuántas iglesias, vemos lo cómodo y decimos: esto es cómodo, esta situación es mejor, esto es más fácil, quedémonos ahí? ¿Sabe? Si se hubieran quedado ahí, se hubieran quedado en su circunstancia, se hubieran quedado amargados, se hubieran quedado enfermos, se hubieran quedado incrédulos, aleluya, endeudados. Yo quisiera ver la cara de los acreedores cuando vieron a esos hombres sentados junto al rey. Aleluya. Ciertamente saldaron sus deudas. Ay, Jesús. Gente gallarda. Y sabe, todo eso nos habla que esta gracia es para que usted sea transformado. Una gracia que le pueda transformar, que le dé una vida de transformación. Moisés halló gracia. Y de ser un hombre violento, de una cultura egipcia, cuando mató a aquel soldado, era hábil para pelear. Usted después lo ve después de que se encontró con la gracia de Dios. Y la misma palabra testifica de él: hombre humilde, el más manso de la tierra. Fue transformado, la gracia le transformó. Pero esa transformación no le dio la mansedumbre para ser un hombre derrotado, un perdedor. Porque mire la gracia, qué tan grande era la gracia, que siendo el hombre más manso de la tierra en su tiempo, aleluya, venció un imperio, sacó al pueblo de Israel, aleluya, en una revolución, Jesús, donde no hubo ninguna pérdida de parte del pueblo ganador. Wow, ¿qué pueblo de la tierra puede presumir de eso? De haber logrado una libertad, aleluya, y una soberanía nacional sin una sola pérdida. Aleluya. Y sin embargo el pueblo de Egipto cayó en el mar. Faraón cayó en el mar, sus carros, lo mejor de tecnología militar de su tiempo. ¿Y sabe quién fue que lo logró? La gracia.
¿Qué fue lo que operó en Moisés? La gracia. ¿Qué fue lo que derribó los carros? La gracia de Dios. Aleluya. Que tiene oídos para oír, oiga por favor. Porque es la gracia lo que le va a llevar a usted a victorias. Es la gracia lo que le va a transformar. Es la gracia lo que va a lograr, aleluya, que usted pueda ver cosas que antes eran imposibles. Jesús. Aleluya. Ahí ve usted a aquella campesina, una mujer humilde. No tenía un gran legado. No tenía los contactos políticos ni de conocidos para ser nadie. Pero dice la palabra que Dios halló gracia en ella. Halló gracia en ella. Y esta mujer fue transformada. Al fin de su historia, cuando usted ve el principio y ve el fin de su historia, es una mujer con vestidos finos y delicados, una corona en su cabeza. Aleluya. A la cual lo más común ahora para ella era poder estar teniendo audiencia con el rey de la nación. Esther es su nombre. A la cual fue empujada a tener que llegar a tomar una decisión. Quizá, que decía ella, quizá para esta hora he nacido, así que si perezco, que perezca. Pero voy a obedecer la voluntad de Dios. Pero ella iba cargada de gracia. Ya había sido transformada en el tiempo de su victoria. Y cada uno de los hombres y mujeres de Dios, vemos cómo la gracia fue la que operó a través de ellos. Vemos a un Gedeón temeroso, escondiéndose. Pero viene la gracia a decirle: eres varón esforzado, eres varón valiente. Tú traerás libertad a tu pueblo. Tú lograrás las victorias. Vemos a los apóstoles, vemos a pescadores, vemos médicos, vemos recaudadores de impuestos, una gama completa. Aleluya. Desde fariseos, llámale Saulo de Tarso. Aleluya. Cada uno de ellos llamados desde su lugar. Un lugar que la mayoría de ellos era un lugar llamado anonimato, llamado incompetencia, llamado inhabilidad, faltos de aptitud quizá. Algunos con un carácter demasiado explosivo, otros demasiado tímidos. Pero sabe, cuando Cristo llegó a ellos, Cristo es la gracia encarnada. Esa gracia les empezó a cambiar, les empezó a transformar. Y de pronto el hombre que se escondía y que negaba a Jesús, aleluya, de pronto ahora está predicándole a miles. Y más de 3,000 siendo convertidos en una sola predicación. Wow. Vemos, aleluya, vemos como el hombre que perseguía y odiaba a la iglesia, dice que respiraba odio contra la iglesia. De pronto, aleluya, después de encontrarse con la gracia, ahora está dando la vida por esta iglesia y está dando la vida por mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. La gracia transforma. Y quizá usted conoció de Dios y tiene años o quizás solo meses. La pregunta que hoy yo haría y que tiene que resonarle en su corazón y en sus oídos: ¿qué está haciendo la gracia con usted? Porque si usted voltea y ve el correr de los años pasados y usted sigue siendo la misma persona, con las mismas actitudes, con los mismos hábitos, buenos o malos, yo no sé, y no ha habido cambios, quizá usted necesita encontrarse con Dios. Usted necesita la gracia. Necesita desesperadamente la gracia. Decíamos en culto pasado, si estamos parados, si hoy yo estoy parado aquí es por la gracia. Y cada día necesito esta gracia. No hay un solo día, escuche, aunque no sea un día de servicio y de culto, no hay un solo día en que yo no necesite de la gracia. Porque el día que yo me suelte, no la gracia, pero el día de que yo me suelte de esta gracia, ese día yo me pierdo. Ese día yo caigo. Jesús, necesitamos esta gracia. Aleluya. Y esa gracia le trae unción. Si algo va a requerir este tiempo que estamos viviendo, es una iglesia firme, ungida, llena de la unción de Dios. Pero le voy a decir algo: no hay unción si no hay gracia. Y toda gracia depositada es inevitable, va a traer una unción. La unción es un llamado que venga acompañado por dones, por milagros. Aleluya. Es otra historia.
Pero siempre la gracia va a traer una unción, y la unción es un llamado. ¿Sabe? Lo que David recibió aquel día fue una unción, fue un llamado a ser rey, a gobernar, a cambiar las vidas de aquellos hombres primeramente, de aquellos cobardes, de aquellos anónimos. Jesús, aleluya. ¿Sabe? Cuando él recordaba de la gracia y de la unción, quizá él recordaba a Saúl, al que fue antes de él. Aleluya. Y recordaba los dichos, porque se corrieron en todo Israel, diciendo: oh, Saúl también entre los profetas. Wow. Y entonces él descubrió, aleluya, que cuando alguien se acerca a Dios, recibe esta gracia y recibe esta unción. Aleluya. Cada día yo tengo que estar buscando esta intimidad y esta presencia, para que la gracia fluya y entonces yo pueda ser ungido. Sin unción usted no va a poder vencer. Sin unción usted no va a poder bendecir su casa. Sin unción usted no va a poder cumplir los propósitos del cielo. Y para esa unción necesita gracia. Por lo cual usted tiene que estar metido en el corazón de Dios. Con razón la palabra de Dios le dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Hey, puesto los ojos en Jesús. Dice que el que persevere hasta el fin. ¿Y en qué va a perseverar? ¿En la religión? ¿En los mandamientos de hombre, aleluya, que para nada aprovechan? No, y mil veces no. La perseverancia no es solamente en las actividades. La perseverancia es en la gracia, en la búsqueda completa, a tiempo completo de la gracia de Dios, para que usted sea ungido. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted puede decir una aleluya o algo ahí en las redes, gloria a Dios, manifiéstese. Aleluya. Así que ahora vemos a un David, cómo esa gracia le empezó a transformar. David que primero era el pastor. Ahora, aleluya, cuando pensó que todo iba a estar bien, ahora era David el perseguido, el correteado, el desechado, el acusado. Hey, quizá pudo David haber pensado: bueno, Dios se equivocó, no estaría yo en la circunstancia en la que estoy. Quizá usted que me está escuchando esta noche ve su circunstancia y quizá usted diga: quizá Dios se equivocó. Quizá la promesa que yo he oído de mi iglesia están equivocadas. Tranquilo. Los tiempos de persecución de David eran apenas la puerta para las bendiciones que iban a llegar. Eran aleluya, era la señal de que la gracia iba apenas a manifestar lo que David iba a hacer. Porque David iba a ser transformado del perseguido al rey de Israel. Usted no sabe lo que la gracia le va a transformar a usted. Quizá hoy usted se ve enfermo, pero la gracia de Dios sobre usted le va a hacer sano el día de mañana. Quizá usted hoy se ve endeudado, pero la gracia de Dios en usted el día de mañana le va a hacer a usted el provisto, el que está próspero, el que está lleno de gracia. Que usted pueda no solamente pagar lo que debe, sino también dar, guardar y gastar. Alguien diga amén. Alguien agarre esa promesa. Oh Jesús, aleluya. Y que si usted es tímido hoy, esa gracia le va a transformar para que usted sea lo contrario el día de mañana. Quizá a usted le da miedo a algunas cosas en este día, pero aleluya, pero esta gracia le llena a usted del Espíritu Santo, y entonces usted de pronto se asombra, descubriéndose a usted mismo, confesando esta palabra, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Jesús, aleluya. Alguien diga aleluya ahí conmigo. Jesús. Padre, sin gracia no hay unción. Habíamos dicho, gracia es el favor inmerecido de Dios. Cuando usted le cae bien a alguien, si queremos usar un concepto terrenal que no es suficiente, pero nos da una idea. Cuando usted le cae bien a alguien, usted halló gracia delante de él. De pronto alguien le ayuda, le tiende la mano, y sabe que usted halló gracia delante de él. Cuando usted está ayudando a alguien es porque usted, aleluya, encontró gracia en alguien. Aleluya. ¿Sabe? Dios nos ve y no ve nuestra circunstancia actual. Dios ve lo que haremos. Dios ve el corazón. Dios vio el corazón de David y Dios vio el corazón de un rey. Aunque lo que le rodeaba le decía: él es un pastor,
Él es un perdedor. Él no merece estar a la mesa con sus hermanos. Aleluya. Quizá lo que el mundo ve en usted sea una cosa, pero Dios ve en usted al que es más que vencedor. Ve al audaz, ve al atrevido, ve a aquel que va a dar el todo, por el reino de Dios. Y entonces Dios empieza a derramar bendición sobre su vida, porque ve en usted a un victorioso, porque ve en usted un rompedor de cadenas. Aleluya. Alguien diga amén por ahí. Aleluya. Oh, Jesús. Jeremías no lo entendía. Decía: yo no puedo, me estás hablando y me estás diciendo que me vaya a presentar delante de reyes. No soy de la clase alta, soy un niño apenas. ¿Cómo yo voy a hacer esta cosa? Pero la palabra de Dios fue determinante. No digas soy un niño, porque a donde yo te envíe irás tú, y lo que yo te diga tú lo harás, y tú vencerás, Padre Santo. Los reyes te escucharán. Y hoy Dios le dice a usted: no confieses tu circunstancia. No digas soy un enfermo. No digas soy un amargado. No digas soy un derrotado. No digas los nombres que el mundo te puso. Aleluya. Porque Dios cambiará esa circunstancia. Dios cambiará esas situaciones. La gracia de Dios va a ser desatada y sus ojos lo verán. Aleluya. Vamos a ver, aleluya, las maravillas de Dios. Veremos la gloria de Dios, porque somos una iglesia que está siendo llamada a esa gracia, a tomar esa gracia, a caminar en esa gracia y a crecer en esa gracia. David no se conformó, escuche, como hablamos en el servicio pasado: yo no me puedo conformar a la gracia pasada. Aleluya. David operó en una gracia siendo pastor, pero creció en una gracia para ser un adorador a través de la música. Y entonces la gracia creció para ser un líder militar, y la gracia creció para llegar a ser rey de Israel. La gracia tiene que manifestarse en usted y en mí. Aleluya. Oh, Jesús. Antes del vientre te conocí, te di por profeta a las naciones antes que nacieses. Aleluya. No le crea, aleluya, a lo convincente del argumento que el mundo le presenta hoy. No le crea a lo convincente de los argumentos que el enemigo le está presentando. Aleluya. Porque Dios le escogió a usted antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso se llama gracia. Oh, Jesús. Camine en esa fe, camine en esa esperanza, viva en esa convicción de que lo que usted ve ahora no va a ser siempre así. Va a haber una transformación, va a haber una gracia que va a empezar a cambiar la cosa, que va a empezar a cambiándole a usted. Y aleluya, y con ese cambio todo lo demás de alrededor va a venir a cambiar. Jesús. Aleluya. Y cuánta gente habla y dice: oh, yo soy el ungido, yo tengo la unción, pero no hay frutos. Aleluya. Unción que no da frutos reales es una unción sin gracia, es una unción falsa. Aleluya. Me paro aquí y declaro esta palabra. Toda unción y todo, aleluya, aunque haga señales y maravillas, pero no tiene frutos del Espíritu, no está respaldada con los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo, es una unción que no está basada en la gracia. Y al ser una unción falsa va a traer frutos falsos. Aleluya. Ahí usted ve a Simón aleluya, en los Hechos. Oye a Felipe, él se maravilla porque antes de eso dice que él operaba en magia, provocaba milagros, hacía señales, nadie se lo negaba y todos creían que era de Dios. Aleluya. Pero lo hacía para intereses que no eran de Dios. Lo hacía fuera de la gracia, por lo cual no tenía fruto ninguno, por lo cual cuando él conoció a Dios se arrepintió y buscó de Dios. Y aún Pedro y Juan cuando fueron y oraron, y dice que él veía la maravilla y veía que la gente sanaba y veía que cosas grandes pasaban. Él vino operando en la carne que él operaba, en la supuesta gracia que él operaba antes, ofreciendo dinero. Aleluya. Véndanme el don, véndanme el que yo pueda también imponer y que cosas pasen. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Estás encerrado en prisiones de amargura. Jesús. Aleluya. Así que yo no le creo a cualquiera que hace señales
Vea los frutos. Vea los frutos. Quizá usted está ante alguien que está en prisiones de amargura. Aleluya. Pero hoy usted está escuchando esta palabra para ser libre. Está escuchando esta palabra para que usted comprenda en este tiempo, aleluya, que la gracia va a ser desatada. Que la gracia, aleluya, que usted tiene de parte de Dios le va a transformar, le va a cambiar con un propósito, no solamente para que usted se pare y usted luzca el espiritual de su cuadra. Oh, que mira que yo soy el espiritual de la iglesia. No, y mil veces no. Diga conmigo allí, propósito. Jesús, propósito. La gracia tiene un propósito. La unción tiene un propósito. La gracia desata unción. La unción es un llamado. ¿Sabe qué hizo mi Señor Jesús cuando se paró ante aquellos religiosos? El Espíritu Santo está sobre mí. Él me ha ungido para predicar, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, vista a los ciegos, para que todo demonio se vaya. Gloria a Dios. Era la gracia operando. Es la misma gracia a la cual usted y yo estamos llamados. Jesús. Aleluya. Este propósito se daría rápidamente en 4 o 5 puntos que se tocaron un poco en el devocional de hoy. Aleluya. Primero, transmitir la gracia al que le escuche. Que esa gracia que usted está recibiendo, usted la transmita. David transmitió gracia. Mi Señor Jesús transmitía gracia. Aleluya. Usted tiene que ser un transmisor de la gracia. Y el único modo de que usted transmita gracia, que usted esté caminando y viviendo en la gracia. Aleluya. Jesús le dijo a sus discípulos: da de gracia. Ustedes de gracia recibieron, gracia den. Transmita gracia. ¿Sabe qué hace cuando usted puede ayudar económicamente a alguien? Está dando gracia. Cuando usted va y procura a alguien, lo cuida, está dando gracia. Cuando usted sigue siendo fiel, aleluya, con su iglesia en todas las áreas, usted está fluyendo en la gracia, está dando gracia. No todo es para acá. Si usted recuerda la palabra en la predicación de su pastora, es mejor dar. Es más bendición, es más poder se desata cuando alguien sabe dar, porque está fluyendo en la gracia. Aleluya. ¿Quiere usted crecer en gracia? Alguien dice amén por ahí. Aleluya. Y como modo de crecer en gracia es que usted siga fluyendo en gracia. En las palabras de nuestro padre y apóstol Nahum, él decía, yo tengo recursos y yo doy los recursos. Yo solamente los traslado, los recibo, pero por aquí los recibo y por acá los doy. Aleluya. Y dice, mientras más yo doy, más fluye, más llega. Eso hablando en el aspecto económico. Y eso es una ley para cada área. Para cada área. Aleluya. Usted está enfermo, ore por alguien enfermo, ore por sanidad. Pastor, pero si yo estoy enfermo, ¿yo qué voy a administrar sanidad? Fluya en la gracia. Fluya en la gracia. Yo hace años oí esta enseñanza de Víctor Richard. Cuando hablaba decía, conoció a una madre que su hijo se había ido al mundo y se había perdido en las drogas y le había perdido la pista, perdón. Pero dice que cada día esta mujer buscaba a un muchacho que ayudar, a un muchacho a quien darle un suéter, a quien darle alimento, por quien orar. Porque ella decía, yo estoy orando por ella porque estoy sembrando, estoy fluyendo en gracia. Y un día esa gracia alcanzó a su hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Muchos pastores que hoy son pastores lo son porque hubo alguien que oró por ellos cuando estaban perdidos. Porque alguien, aleluya, porque alguien estuvo peleando y estuvo fluyendo en gracia. Wow. Oh Jesús, da de gracia. De la misma gracia que usted recibió, de gracia. De testimonio, fluya dando testimonio y usted va a crecer en gracia. Viva en el amor de Dios. No en la estructura rígida de la religión, de los mandamientos, del haz o no hagas. Fluya en el amor de Dios. Dios es amor. Deje que Cristo que vive en usted fluya, porque Él es amor y Él es la gracia. Y entonces presenta a usted camino a salvación. Aleluya. Hablábamos en la mañana de Noé, cómo él fluyó en la gracia a través de todos estos puntos. Y a través de esa arca él estaba predicando a la gente que vendría un fin, que había un camino, que el arca era el único modo de salvación. Hoy usted fluye en la gracia cuando usted habla a la gente diciéndole que viene un fin. Y que Dios ha dado una salvación. Así como aquella arca se llama Jesucristo.
Aleluya. Y que hoy mientras hay vida, la puerta está abierta de esa arca para que podamos subir. Aleluya. Y crecemos en la gracia. Aleluya. Dice la palabra en 2 de Pedro 3, 17 y 18. Así que vosotros, diga conmigo ahí, yo. Dígalo en voz alta. Si está ahí junto con alguien, anímelo diciéndole usted fuerte, yo. Aleluya. Así que vosotros, yo, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuídense, vigilen. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Se acuerdan? Lo hablamos el servicio pasado. Antes bien, creced en la gracia. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Creced en la gracia. Aleluya. David se había dejado de ver como un pastor o dejado de ver como un simple perseguido. Él ahora se estaba viendo como un rey. Y ese proceso le llevó al trono. Gloria a Dios. Alguien diga amén. Y termino con 1 de Corintios, el capítulo 1, verso 22. Dice: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Y dice el verso 23: pero nosotros, diga conmigo, yo. Aleluya, diga yo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Dice, más para los llamados, para usted y para mí, para nosotros que estamos oyendo hoy esta palabra, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Que la gracia es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Que fluya esa gracia, que clamemos por esa gracia, que le creamos a esta gracia, para que esta gracia le cambie su pensamiento, le cambie su visión. Y entonces de pronto esa gracia empieza a cambiar lo físico. De pronto la enfermedad se larga, de pronto la pobreza se fuma, de pronto usted, aleluya, empieza a vivir la palabra que dice que no deja al justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. De pronto el panorama y el paisaje de la alacena, del refi, empieza a cambiar. De pronto el paisaje de un cuerpo cansado y enfermo empieza a transformarse. Pregúntele a Sara, aleluya. La veía Abraham y decía, ¿cómo hemos de tener hijos? Yo de 100 años, mi mujer ya avanzada en años también. Quizás en la carne lo que Abraham veía en Sara no le agradaba. Quizás Sara se veía en un espejo que encontró por ahí y lo que veía no le agradaba. No veía como que hubiera oportunidad si no lo hubo en tantos años. Pero la gracia empezó a llegar a ella. Porque Dios había dicho, tendrás un hijo. Aleluya. Porque Dios le había dicho a Abraham, tendrás un hijo. Y no de una esclava, la tendrás de Sara. Y la gracia empezó a fluir en ambos. Los empezó a cambiar, los empezó a transformar. Y de pronto lo que Abraham veía en Sara dejó de ser. A tal grado que los reyes que había alrededor, cuando los conocían, quedaban prendados, quedaban asombrados de la belleza de Sara. Aleluya. Muchos ahora ya están interesados en la gracia. Jesús. Pero sabe, de pronto, aleluya, una bendita noche, Sara concibió. La promesa se dio. La promesa se cumplió. Quizá han pasado mucho tiempo y usted ha estado creyendo. Ha habido momentos que usted se ha desgastado, que se ha sentido rendirse, de seguir creyendo, de seguir avanzando. Tranquilo, porque una noche, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, de pronto la gracia concibe. De pronto usted concibe las promesas. De pronto lo que era tan imposible, usted lo empieza a ver, lo empieza a vivir, lo empieza a caminar. Hay esperanza. Aleluya. Este día usted tiene que quedar lleno de fe. Tiene que quedar lleno de gracia. Padre, María, decía el ángel, llena eres de gracia. Le dice, tendrás un hijo. Y le dice María, aquella adolescente que sabía las reglas y las leyes de su comunidad, apedreaban a estas mujeres. Y además de eso, ella no había estado con un hombre.
Y el verbo que el ángel estaba diciendo no era vas a tener un hijo un día. Estaba diciendo ya concebiste, vas a tener un hijo, hay un hijo en ti. Por eso es que la exclamación de esta jovencita: pero ¿cómo puede ser si no tengo marido? ¿Cómo puede ser si no he estado? Aleluya. Es lo que se acostumbra. ¿Cómo puede ser? Quizá hoy usted se pregunte, ¿cómo puede ser? La respuesta está en lo que el ángel dijo: llena eres de gracia. Iglesia, escucha, llena eres de gracia. Hombre y mujer que me estás oyendo, eres lleno de gracia. Y esa gracia transforma, esa gracia le hace concebir en lo que era imposible, en cosas que son posibles. Padre Santo, y entonces usted se puede levantar y hablar las cosas que no son como si fuesen. Y en esta gracia, una vez más, y en esta gracia, usted puede decirle al monte: arráncate y quítate del mar y vete al mar. Y la palabra es: si no dudare en su corazón, aleluya, no dudare de esta gracia, no dudare de esta gracia, y no dudare en su corazón, sino creyere. Oh Padre, alguien abre el corazón y reciba esta palabra, crea en esta palabra y creyere lo que diga, le será hecho. Eso se llama gracia. Se llama operar en la gracia, fluir en la gracia. Usted y yo estamos llamados a caminar y vivir esta gracia. Cierre ahí sus ojos. Padre, gracias por tu amor. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a aquellos, Señor, que han también fluido en la gracia que han recibido. Date gracias. Tenga una semana de gran bendición. Atamos toda tragedia, atamos toda enfermedad y declaramos en el nombre de Jesús que las ventanas de los cielos se abren sobre usted a través de la gracia, a través de la santidad y a través de su amor a Dios. Oh, en el nombre de Jesús, sea bendito. Gracias, Padre. Sean bendecidos. Reciba la bendición de Dios. Mucho. Dios le bendiga.